Hola, ¿qué tal? Soy Ray Peña. Es un gusto estar nuevamente contigo. Vamos a ver ahora los tipos de ángulos o una introducción a los mismos. Bien, por principio de cuenta, la definición de un ángulo es la abertura que hay entre dos líneas que se unen en un punto llamado vértice. Estas líneas también son llamadas segmentos. Si yo tengo el segmento A o el segmento B y se unen en un punto, este punto se llama vértice y la abertura es la distancia que hay de aquí a aquí. Esta abertura se mide en grados. Y bueno, las figuras más conocidas pues sabemos que son el círculo, que son 360 grados, un cuadrado que también la suma de sus cuatro ángulos son 360 grados, el triángulo 180 y aquí te muestro cuáles son aquellas que no son figuras completas, pero que también son muy útiles de conocer. El primero es este, se llama ángulo agudo y su característica es que es menor a 90 grados. ¿Cómo sabemos cuáles son 90 grados? 90 grados se llama un ángulo recto y por lo regular te lo vas a encontrar con un cuadro. Si tú ves un cuadro entre dos líneas, significa que es un ángulo recto y este mide 90 grados. Entonces me regreso al ángulo agudo, es un ángulo más chico que este. Aquí sería 90, entonces es menor. Un ángulo llano. La línea A es esta, la línea B es del punto hacia acá. Entonces, el vértice sería este punto que está en el centro. Como ambas líneas son rectas, entonces podemos decir que ese es el ángulo y mide 180 grados. Dicho de otra forma, es la mitad de un círculo. Por lo tanto, su ángulo es la mitad de 360, que son 180 grados. Un ángulo es obtuso cuando sus segmentos forman un ángulo mayor a un ángulo recto. Aproximadamente aquí estaría un ángulo recto de 90 grados y es más grande. Es mayor que 90, pero es menor a 180. Es decir, es más que un ángulo recto, pero es menos que un ángulo llano. No podría llegar, entonces, una línea que saliera aquí ya sería más grande que un ángulo llano. Entonces, el obtuso es mayor que 90, pero menor a 180. Después tenemos ángulos llamados complementarios. Aquí ya hay más de dos líneas. Esta es mi línea A, esta es mi línea B y esta es mi línea C, todas unidas en un vértice. Bueno, se llaman ángulos complementarios cuando la suma es igual a 90 grados. Es decir, este primer segmento A unido con el B forma este ángulo. No sé cuánto mide. Yo puedo decir que el ángulo AB más este de aquí, que es BC, suman 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque forman un ángulo recto. No necesariamente miden igual. No puedo asegurar que mide 45 cada uno. Pudiera ser que este mide 30, este 60. Cualquiera que sea la medida de los ángulos, la suma siempre va a ser 90. Y los suplementarios. También tenemos tres líneas o segmentos. Esta podría ser mi línea A, mi línea B y mi línea C. Pero aquí la suma de estos son 180. La suma de este ángulo, el ángulo AB, más la suma del ángulo BC, es igual a 180 grados. Y esto se llama ángulo suplementario. Nuevamente, no puedo asegurar que sean iguales, sin embargo, la suma siempre va a dar 180 grados. Veamos ahora algunos ejemplos. En el primero de ellos, nos preguntan cuánto medirá el ángulo BC, sabiendo que todos los ángulos son complementarios. Y si recuerdas, la palabra complementarios quiere decir que la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Bueno, yo ya conozco uno de ellos. Este ángulo mide 20 grados. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a los 90? La medida que hay entonces de este segmento es de 70 grados. El ángulo BC mide 70 grados. De esta manera, la suma es 90 y forman un ángulo recto. El siguiente,
Ahora con ángulos suplementarios, la suma de ellos era igual a 180 grados. Yo ya conozco uno que mide 50 grados. ¿Cuánto me falta para llegar al 180? Y esa sería la respuesta. 130 grados es lo que mide el ángulo del segmento AB. Y de esta manera, 50 más 130 forman un ángulo llano o de 180 grados. Así de fácil es identificar los tipos de ángulos. Gracias.